Estaba sentado a 2 mesas de distancia. A 2 mesas. Y ella ni siquiera lo sabía. Tenía mi teléfono en la mano cuando llegó el mensaje. Lo leí una vez. Lo leí 2 veces. Y luego levanté los ojos, y la vi. Reunión hasta tarde, no me esperes para cenar. Te extraño, amor. Eso decía el mensaje. Eso. Te extraño. Y yo estaba ahí, a menos de 6 metros, viendo cómo Mariana cerraba los ojos y besaba a Oscar en la boca como si estuviera completamente sola en el mundo. Como si nadie pudiera verla. Como si yo no existiera. Empujé la silla para levantarme. Sentí el piso bajo mis pies como si fuera la primera vez que pisaba algo sólido en años. Tenía el corazón en la garganta y los puños cerrados sin haberlo decidido. Y fue exactamente en ese momento, cuando una mano tocó mi brazo. Suave. Firme. Una mujer que yo nunca había visto me miró directamente los ojos y me dijo en voz baja, casi en un susurro. Aún no. El verdadero show está a punto de comenzar. Me quedé paralizado. No supe si sentarme o gritar. No supe si mirar a esa mujer o seguir mirando a Mariana reírse de algo que Oscar le decía al oído. Lo que sí supe, en ese momento, es que mi vida entera estaba a punto de cambiar. Y que nada, absolutamente nada, volvería a ser lo mismo después de esa noche. Pero para entender lo que pasó después, necesito contarte cómo llegué hasta ahí. Porque esta historia no empieza en ese restaurante. Empieza mucho antes. Empieza con 18 años de matrimonio. Con un hombre que trabajó cada día de su vida para construir algo real. Con un hombre que nunca, ni una sola vez, dudó de la mujer que dormía a su lado. Me llamo Luciano. Tengo 44 años. Soy ingeniero civil. Llevo 20 años en el mismo sector, construyendo infraestructura, supervisando proyectos, viajando cuando el trabajo lo requería y volviendo siempre a casa. Siempre. Eso era lo que me definía. No el dinero, no el título, no los proyectos terminados. La constancia. La lealtad. Volver siempre a casa. Mariana y yo nos conocimos cuando teníamos 23 años. Ella estudiaba administración de empresas. Yo terminaba mi carrera de ingeniería. Nos presentó un amigo común en una cena que ninguno de los dos quería asistir. Ella llegó tarde, con una sonrisa que parecía disculpa y seguridad al mismo tiempo, y yo supe en los primeros 10 minutos que esa mujer iba a complicarme la vida de una forma que yo iba a agradecer para siempre. Y así fue. Nos casamos 3 años después. Compramos un departamento pequeño que con el tiempo se convirtió en una casa. Atravesamos épocas difíciles, como todos. Hubo un año, cuando yo tenía 31, en que perdí un contrato importante y estuvimos 6 meses ajustando cada gasto, cada salida, cada pequeño lujo. Mariana nunca se quejó. O eso creí yo. Eso creí. El 14 de marzo de este año se cumplían 18 años de casados. 18. Y yo quería hacer algo especial. No algo extravagante, no algo que costara miles de dólares. Algo con significado. Algo que le dijera, sin palabras, que después de todo este tiempo yo seguía eligiéndola. Seguía viéndola. Reservé una mesa en Antica, el restaurante italiano donde habíamos cenado la primera vez que yo le dije que la amaba. Era un lugar pequeño, con luz cálida, manteles blancos y un sommelier que conocía cada botella como si fueran viejos amigos suyos. No era barato. La reserva costaba $220 solo por el menú degustación. Pero para mí valía cada centavo. Valía cada uno. Ese día salí del trabajo a las 5 de la tarde, algo que casi nunca hacía. Me cambié en la oficina, me puse la camisa azul que a ella siempre le había gustado, y fui directo al restaurante para confirmar los detalles en persona. Quería asegurarme de que la mesa estuviera bien ubicada. Quería pedir que pusieran flores. Quería que todo estuviera perfecto. Llegué a las 6:10 de la tarde. El maitre me reconoció, me saludó por mi nombre y me ofreció sentarme mientras él verificaba los detalles de la reserva. Me senté en una mesa lateral, cerca de la entrada, pidió un agua mineral y saqué el teléfono para revisar si Mariana me había escrito algo. Y ahí estaba el mensaje. Reunión hasta tarde, no me esperes para cenar. Te extraño, amor. Lo leí con una sonrisa al principio. Pensé que era perfecta para la sorpresa. Pensé que cuando llegara y me viera ahí, con las flores y el vino, iba a reírse de esa coincidencia tan perfecta. Levanté los ojos del teléfono con esa sonrisa todavía en la cara. Y entonces la vi. Estaba en una mesa al fondo, ligeramente en diagonal desde donde yo estaba sentado.
Llevaba el vestido negro con el escote en V que yo le había regalado en su último cumpleaños. Tenía el cabello suelto, como a ella le gustaba usarlo los fines de semana, cuando no había prisa ni obligaciones. Y frente a ella, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que yo reconocí de inmediato, estaba Oscar. Su jefe, el hombre que llevaba 3 años dirigiendo la empresa donde Mariana trabajaba como coordinadora financiera. El hombre del que ella siempre hablaba con ese tono neutro y profesional que yo nunca cuestioné. El hombre que en ese momento le rozaba la mano sobre el mantel blanco, se inclinaba hacia ella y la besaba. Lento, deliberado. Y ella cerraba los ojos. Cerró los ojos. Eso fue lo que me rompió por dentro. No el beso. Los ojos cerrados. Porque uno no cierra los ojos así ante algo que no quiere. Uno cierra los ojos cuando quiere quedarse dentro de ese momento. Cuando no quiere que nada lo interrumpa. Empujé la silla hacia atrás. Me puse de pie a medias. Y entonces sentí la mano firme sobre mi antebrazo. Una mujer de unos 45 años, cabello oscuro recogido, traje formal color gris, me miraba con una calma que no encajaba con nada de lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Sus ojos no eran de lástima. Eran de alguien que sabe algo que yo todavía no sabía. Y me dijo, en voz muy baja, casi pegada a mi oído, aún no. Siéntese, por favor. El verdadero show está a punto de comenzar. Y usted va a querer estar sentado cuando suceda. Me senté. No sé por qué lo hice. No sé si fue el tono de su voz, o la firmeza de su mano sobre mi brazo, o simplemente que mis piernas dejaron de responder en ese momento. Me senté como si alguien hubiera cortado los cables que me mantenían en pie. Y ella se sentó frente a mí, en la silla que estaba vacía al otro lado de la mesa, con la naturalidad de quien ocupa un lugar que ya le pertenecía. Mariana seguía al fondo del restaurante. Seguía riendo. Seguía tocando el brazo de Oscar con esa familiaridad que solo se construye con el tiempo. Con mucho tiempo. La mujer frente a mí puso su cartera sobre la mesa, cruzó las manos con calma y me miró de una forma que me hizo sentir que ella llevaba más tiempo dentro de esta historia que yo. Me llamo Natalia, dijo. Y lo que le voy a contar en los próximos minutos va a ser difícil de escuchar. Pero necesita escucharlo todo antes de hacer cualquier cosa. ¿Me entiende? Todo. Yo no dije nada. Asentí. Era lo único que podía hacer. Natalia no era una desconocida metida en un problema ajeno por curiosidad. Era auditora. Auditora interna de un grupo de empresas vinculadas a Oscar. Llevaba 11 meses investigando un esquema de desvío de fondos que había comenzado a rastrearse desde una cuenta secundaria vinculada a la empresa donde Mariana trabajaba. 11 meses. Mientras yo desayunaba con mi esposa cada mañana, mientras le preguntaba cómo le había ido en el trabajo, mientras ella me respondía con detalles que ahora entendía que eran mentiras perfectamente construidas. Natalia ya sabía lo que yo estaba a punto de descubrir. Su esposa no es solo la amante de Oscar, me dijo, y esas palabras me golpearon en el centro del pecho como algo físico. Es su cómplice. Lleva al menos 2 años ayudándolo a mover dinero a través de cuentas que están registradas a nombre de usted. El ruido del restaurante desapareció. No es una forma de hablar. Literalmente, el sonido de las conversaciones, las copas, la música suave del fondo, todo desapareció. Como cuando uno se sumerge en agua y el mundo de arriba deja de existir. Solo escuchaba la voz de Natalia. Solo veía sus labios moverse. Y cada palabra que salía de su boca era una pared que se derrumbaba. A nombre mío. Cuentas registradas a nombre mío. ¿Qué tipo de cuentas? Logré preguntar. Mi voz sonó extraña. Como si viniera de otro cuerpo. Natalia abrió su cartera y sacó una carpeta delgada. No me la entregó todavía. La dejó sobre la mesa, con la mano encima, como quien controla el ritmo de una conversación que sabe que puede descarrilar en cualquier momento. Cuentas de inversión, dijo. Abiertas hace 26 meses. 3 cuentas en total. 2 en instituciones financieras locales, 1 en el extranjero. Todas con su nombre, su número de identificación, su firma. Yo nunca firmé nada de eso. Lo sé, dijo ella. Y la forma en que lo dijo, sin sorpresa, sin drama, solo con esa certeza tranquila, me confirmó algo que me heló por dentro. Ella ya lo sabía. Ella había llegado a la misma conclusión antes de sentarse frente a mí. Mi firma había sido falsificada. O alguien había tenido acceso a mis documentos en algún momento. En algún momento en que yo no estaba mirando. Empecé a repasar mentalmente.
Los cajones de mi escritorio en casa. La copia de mi identificación que Mariana me había pedido hacía 2 años para un trámite del seguro médico. El sobre que nunca revisé porque ella me dijo que ya lo había manejado todo. El sobre que yo le entregué con confianza porque así funcionaba nuestro matrimonio. Así creí que funcionaba. ¿Cuánto dinero?, pregunté. Natalia abrió la carpeta. Me mostró una hoja con números. No la leí entera. No pude. Pero vi suficiente. Vi la cifra total en la parte inferior de la página, subrayada con tinta azul. $284,000. $284,000 movidos a través de cuentas a mi nombre en un periodo de 26 meses. Sin que yo supiera. Sin que yo firmara nada conscientemente. Sin que yo tuviera la menor idea. Cerré los ojos un segundo. Solo un segundo. Porque si los mantenía abiertos sentía que el restaurante iba a empezar a girar. Cuando los abrí, Mariana seguía al fondo. Ahora tenía la cabeza ligeramente apoyada sobre el hombro de Oscar. Una postura tan cotidiana, tan doméstica, tan de pareja real, que me pregunté cuántas veces habían estado así, cuántas noches, cuántos restaurantes, cuántas mentiras habían construido juntos mientras yo llegaba a casa cansado, me servía una copa de agua y les preguntaba a ambos, sin saberlo, cómo había ido el día. ¿Por qué me está contando esto a mí?, le pregunté a Natalia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Ella no respondió de inmediato. Me observó un momento, como evaluando si yo estaba en condiciones de escuchar la respuesta real. Porque la investigación está en su fase final, dijo. Y porque usted aparece como titular de esas cuentas. Si esto explota sin que usted esté preparado, sin un abogado, sin una declaración previa que lo deslinde, usted podría terminar siendo investigado también. No como víctima, como cómplice. Eso sí me golpeó diferente. No la traición. No el dinero. Eso. La posibilidad de que yo, que no sabía absolutamente nada, que había trabajado honestamente cada día de mi vida, terminara sentado frente a un fiscal respondiendo preguntas sobre dinero que nunca vi, que nunca toqué, que nunca pedí. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté. Días, dijo Natalia. No semanas. Días. Sentí que el aire se espesaba alrededor de mí. Miré hacia la mesa del fondo una vez más. Oscar le decía algo a Mariana, y ella sonreía de esa manera que yo conocía tan bien. Esa sonrisa ladeada, con el mentón ligeramente inclinado, que siempre me había parecido la sonrisa más honesta del mundo. ¿Cuánto puede equivocarse un hombre? ¿Cuánto puede equivocarse? ¿Qué necesita de mí?, le pregunté a Natalia. Y en el momento en que dije esas palabras sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era resignación. No era derrota. Era otra cosa. Era el momento exacto en que el dolor deja de paralizar y empieza a convertirse en otra cosa. En algo más frío. Más quieto. Más peligroso. Natalia me miró con algo que se parecía mucho al respeto. Necesito que no haga nada esta noche, dijo. Nada. Que se levante de esta mesa cuando ellos se vayan, que vaya a su casa, que duerma si puede, y que mañana a las 9 de la mañana esté en una dirección que le voy a dar ahora. Con toda la documentación personal que tenga en casa. Contratos, estados de cuenta, identificaciones, escrituras. Todo lo que encuentre. Me entregó una tarjeta. Simple. Solo su nombre, Natalia, y un número de teléfono. ¿Y si no voy?, pregunté. No porque no fuera a ir, sino porque necesitaba escuchar la respuesta. Si no va, dijo ella con la misma calma con la que había dicho todo lo anterior, en menos de 2 semanas alguien va a tocar la puerta de su casa con una orden judicial. Y en ese momento ya no habrá nada que hacer. Se levantó. Recogió su cartera. Y antes de alejarse me dijo una última cosa, mirándome directamente a los ojos. Usted no hizo nada malo, Luciano. Pero eso no lo va a proteger solo. La inocencia sin pruebas no vale nada en un tribunal. Recuérdelo. Y se fue. Me quedé solo en esa mesa, con la tarjeta en la mano, con la carpeta que Natalia había dejado frente a mí, con el sonido del restaurante volviendo lentamente como marea que regresa. Y al fondo, Mariana y Oscar pedían los postres. Pedían los postres. Como si nada. Como si el mundo no acabara de partirse en dos. Agarré la copa de agua que el mesero me había traído al llegar. Bebí despacio. Respiré. Y me prometí a mí mismo, en silencio, con una claridad que nunca antes había sentido, que iba a salir de esto. No destruido. No humillado. No como víctima.
Iba a salir de esto entero. Y ellos dos lo iban a saber. Pero eso iba a tomar tiempo. Y paciencia. Y un nivel de control que yo todavía no sabía si tenía. Lo que sí sabía era esto. Esa noche, en ese restaurante, había entrado como un hombre que quería celebrar 18 años de amor. Y estaba a punto de salir como un hombre que acababa de entender que esos 18 años habían sido, al menos en parte, una mentira. Y eso, todavía no era todo. Salí del restaurante sin mirarla. Eso fue lo más difícil. No el camino hasta la puerta, no saludar al maitre que me preguntó si todo estaba bien con una sonrisa que no merecía respuesta. Lo más difícil fue no girar la cabeza. No buscarla con los ojos una última vez. No querer confirmar si ella seguía ahí, riendo, tocándolo, siendo todo lo que yo creí que solo era mía. Salí. Y el aire de la noche me golpeó en la cara como algo que no esperaba. Me quedé parado en la acera unos segundos. Los autos pasaban. La gente caminaba. El mundo seguía funcionando con una normalidad que me resultaba obscena. ¿Cómo podía seguir todo igual cuando lo que yo acababa de ver, lo que acababa de escuchar, lo que acababa de entender, era suficiente para detener el tiempo? Caminé hasta mi coche. Me senté adentro. Cerré la puerta. Y ahí, en el silencio del auto estacionado a media cuadra del restaurante donde mi esposa seguía cenando con su amante, me permití exactamente 30 segundos de derrumbe. 30 segundos. Los conté. Apoyé la frente sobre el volante, cerré los ojos, y dejé que todo el peso de esa noche cayera sobre mí de golpe. El beso. Los ojos cerrados. El mensaje. Te extraño, amor. Las cuentas. Los $284,000. Mi nombre. Mi firma. Mi vida usada como herramienta por la persona que se suponía que era mi hogar. 30 segundos. Cuando levanté la cabeza, algo había cambiado. No sé explicarlo bien. Era como si esos 30 segundos hubieran sido suficientes para vaciar algo y llenar otra cosa. El dolor seguía ahí. Claro que seguía. Pero encima del dolor había aparecido algo más firme. Algo que no temblaba. Arranqué el coche y manejé a casa. El trayecto eran 22 minutos en condiciones normales. Esa noche me tomó más, porque manejé despacio, con las dos manos en el volante, respirando de forma consciente, como cuando uno sabe que no puede permitirse cometer un error de distracción. En algún momento sonó el teléfono. Era Mariana. Lo dejé sonar. Luego llegó un mensaje, ¿ya cenaste? Yo todavía estoy en la reunión, esto no termina nunca. No me esperes despierto. Lo leí en un semáforo. Lo guardé. Guardé cada mensaje, cada mentira, cada detalle, con la misma frialdad con la que uno archiva un documento importante. Porque eso era ahora. Evidencia. Llegué a casa a las 8:40 de la noche. Entré por la puerta que había cruzado miles de veces, encendí la luz de la entrada, y me quedé parado en el pasillo mirando todo como si fuera la primera vez. Los cuadros que habíamos elegido juntos. La foto del viaje a Portugal hace 4 años, enmarcada sobre la consola, donde los dos sonreíamos frente al océano. El jarrón que ella había comprado en un mercado de artesanías y que a mí nunca me había gustado, pero que nunca dije nada porque a ella le encantaba. Todo seguía igual. Y nada era lo mismo. Fui directo al estudio. Cerré la puerta con llave, algo que casi nunca hacía. Me senté frente al escritorio y abrí la carpeta que Natalia me había dejado. La leí completa esta vez. Despacio. Línea por línea. Los números. Las fechas. Los nombres de las instituciones financieras. Las 3 cuentas. Los movimientos registrados desde hacía 26 meses. 26 meses. Empecé a hacer el cálculo mental. 26 meses atrás. ¿Qué había pasado? ¿Qué había cambiado? Cerré los ojos y retrocedí en el tiempo como quien revisa una película cuadro a cuadro buscando el momento en que algo estuvo mal y nadie lo vio. Y entonces lo recordé. Hacía exactamente 27 meses, Mariana me había pedido una copia de mi identificación y mi número de registro fiscal. Me dijo que era para actualizar los beneficiarios del seguro médico de la empresa. Me lo pidió un martes por la mañana mientras yo desayunaba, apurado, con una reunión en 40 minutos. Yo lo busqué, se lo entregué en un sobre, y no volví a pensar en eso. Nunca volví a pensar en eso. Abrí el cajón inferior de mi escritorio donde guardaba copias de documentos personales. Revisé todo. Contratos de trabajo. Escrituras de la casa. Estados de cuenta de los últimos 3 años. Pólizas de seguro.
Y ahí, en un sobremanila que yo recordaba haber guardado pero nunca haber vuelto a abrir, estaban las copias de mis documentos de identidad. Intactos. Lo cual significaba que los que Mariana había usado para abrir esas cuentas eran copias que ella había hecho antes de devolvérmelos. Copias que yo nunca autoricé. Copias que ella había guardado con un propósito que en ese momento, 27 meses atrás, yo no hubiera podido imaginar ni en la peor de mis pesadillas. Saqué todo lo que encontré. Lo puse sobre el escritorio en pilas ordenadas. Documentos personales. Estados de cuenta. Contratos. Y mientras la hacía, mientras mis manos movían papeles con una precisión que mi cabeza no terminaba de procesar, empecé a entender algo que me resultó casi más doloroso que el beso que había visto esa noche. Esto había sido planeado. No era una affair que se salió de control. No era una debilidad de un momento. Esto era una operación. Calculada. Sostenida en el tiempo. Con pasos concretos, con documentos falsos, con dinero real. Mariana no había tropezado con Oscar y perdido la cabeza. Mariana había construido, junto a él, una estructura paralela. Una vida paralela. Y yo había sido parte de esa estructura sin saberlo. Sin consentirlo. Sin tener la menor idea. Me levanté. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Lo bebí de pie, mirando por la ventana el jardín oscuro del patio. El mismo jardín donde 2 semanas atrás Mariana y yo habíamos tomado café un domingo por la mañana, y ella me había dicho que era feliz. Que era muy feliz. Que a veces no podía creer lo bien que estaba su vida. Lo había dicho mirándome a los ojos. Lo había dicho con una sonrisa. Volví al estudio. Me senté. Y tomé el teléfono. Eran las 10:15 de la noche. Dudé un momento. Luego marqué. Julián contestó al segundo tono. Julián era mi mejor amigo desde hacía 22 años. Nos habíamos conocido en la universidad, habíamos compartido departamento 3 años, habíamos sido testigos en las bodas del otro. Él conocía a Mariana casi tan bien como yo. O eso creíamos los dos. Luciano, contestó con esa voz suya de siempre, medio ronca, siempre tranquila. ¿Todo bien? No, dije. Y esa sola palabra lo cambió todo en el tono de la conversación. Hubo una pausa corta. ¿Dónde estás? En casa. Ella está ahí. No, todavía no. Voy para allá. No hace falta que. Voy para allá, repitió. Y colgó. Así era Julián. Sin preguntas innecesarias. Sin drama. Sin los 20 minutos de ¿qué pasó? Cuéntame todo, Dios mío. Solo voy para allá. 22 años de amistad se resumen en eso. En saber cuando alguien necesita que aparezcas sin que te lo pidan 2 veces. Mientras esperaba, volví a revisar los documentos. Empecé a hacer una lista mental de todo lo que necesitaba reunir para la mañana siguiente. Natalia había dicho las 9. Contratos, estados de cuenta, identificaciones, escrituras. Todo lo que encontrara. Encontré más de lo que esperaba. En el cajón donde Mariana guardaba sus cosas del seguro médico, que yo nunca abría porque era su cajón, encontré algo que no debería estar ahí. Un estado de cuenta de una tarjeta de crédito que yo no conocía. A mi nombre. Con un límite de $15,000. Con movimientos que iban desde hacía 16 meses. Restaurantes. Hoteles. Una transferencia de $4,000 a una cuenta que no reconocía. Un cargo recurrente mensual de $300 a un servicio que no identifiqué de inmediato. Una tarjeta de crédito a mi nombre que yo nunca había solicitado. Me quedé mirándola un momento. La tarjeta física. Con mi nombre en relieve sobre el plástico negro. Luciano. Mi nombre. Mi crédito. Mi historial financiero usado para financiar una vida que no era la mía. Escuché el timbre. Era Julián. Abrí la puerta. Me miró una fracción de segundo, evaluó todo lo que mi cara decía sin palabras, y entró sin decir nada. Fue directo a la cocina, sirvió 2 vasos de agua, volvió al estudio, cerró la puerta, se sentó, y me miró. Cuéntame. Y yo le conté todo. Desde el restaurante, desde el mensaje, desde el beso, desde Natalia, desde los números, desde la carpeta, desde la tarjeta de crédito que tenía en la mano. Todo. Sin pausas. Sin orden perfecto. Como sale cuando algo lleva horas acumulándose adentro y finalmente encuentra por dónde salir. Julián me escuchó sin interrumpirme. Sin gestos exagerados.
Sin él no puede ser repetido cada 30 segundos que cualquier otra persona hubiera dicho. Me escuchó entero. Y cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo algo que me ancló. Luciano, escúchame bien. Esto no se resuelve esta noche. Y no se resuelve con una confrontación. Se resuelve con un abogado, con documentos, y con la cabeza fría. ¿Me estás escuchando? Asentí. Mañana vas a esa reunión con Natalia. Y yo voy contigo. No discutí. Porque tenía razón. Y porque en ese momento, lo que más necesitaba no era que alguien me dijera que todo iba a estar bien. Necesitaba que alguien me dijera exactamente lo que había que hacer. Pero lo que ninguno de los dos sabía todavía era que lo que íbamos a descubrir al día siguiente era mucho peor que todo lo que yo había encontrado esa noche. Mucho peor. No dormí. No fue una decisión. No fue que me acosté y el sueño no llegó. Fue que ni siquiera lo intenté. Me quedé en el estudio hasta las 2 de la mañana con Julián, revisando documentos, organizando todo en carpetas, haciendo listas. Cuando él se fue, seguí solo. Cuando escuché la puerta principal abrirse a las 11:40 de la noche, supe que era Mariana. Escuché sus pasos en el pasillo. Escuché cómo se detenía un segundo frente a la puerta del estudio, probablemente viendo la luz encendida por debajo. Y luego escuché cómo seguía caminando hacia el dormitorio sin tocar. No entró. No preguntó si estaba bien. No dijo nada. Y eso, en ese momento, me dijo más que cualquier confesión. Me quedé quieto en la silla, escuchando el sonido de la casa. El agua corriendo en el baño. El crujido del colchón. El silencio. Y yo ahí, a 8 metros de distancia, con una carpeta llena de pruebas sobre el escritorio y el nombre de un abogado que todavía no tenía pero que iba a necesitar antes de que terminara el día siguiente. A las 6 de la mañana me levanté, me duché en el baño de visitas para no despertar a Mariana, me vestí con ropa de trabajo normal, y bajé a preparar café. Hice 2 tazas por inercia. Me bebí una. Dejé la otra sobre la mesada. Un gesto automático de 18 años que ya no significaba lo mismo. Salí de casa a las 7:15. Le mandé un mensaje a Julián con la dirección que Natalia me había dado en la tarjeta. Él respondió en menos de 1 minuto. Ahí estaré. No llegues solo. El lugar era una oficina en un edificio corporativo en el centro. Piso 9. Fachada discreta, sin logos visibles desde la calle. El tipo de lugar donde se manejan cosas que no necesitan publicidad. Llegamos Julián y yo a las 8:52. Natalia ya estaba adentro. Pero no estaba sola. Junto a ella había un hombre de unos 55 años. Traje oscuro, cabello gris, lentes de armazón delgada. Tenía sobre la mesa una serie de carpetas ordenadas con una precisión que solo tienen las personas que manejan información delicada de forma profesional y habitual. Se puso de pie cuando entramos y extendió la mano. Gilberto, dijo. Soy abogado. Llevo 12 años trabajando en casos de fraude financiero y delitos societarios. Natalia me contactó hace 3 días cuando su nombre apareció vinculado a esta investigación. Me senté. Julián se sentó a mi lado. Y Gilberto empezó a hablar. Lo que escuché en los siguientes 40 minutos fue la construcción completa de algo que yo había vivido desde adentro sin ver ninguna de sus paredes. Gilberto lo explicó con la frialdad clínica de alguien que ha contado historias así muchas veces. Sin adornos. Sin pausas dramáticas. Solo hechos, fechas, cifras y consecuencias. El esquema había comenzado 30 meses atrás. Oscar, que dirigía un grupo de empresas de inversión inmobiliaria de mediano tamaño, había comenzado a desviar fondos de clientes a través de cuentas intermediarias. El problema era que esas cuentas necesitaban titulares reales. Personas con historial crediticio limpio, sin antecedentes, con identidad verificable. Personas que no supieran que sus nombres estaban siendo usados. Yo era una de esas personas. Pero no la única. Hay otros 4 titulares fantasma en este esquema, dijo Gilberto. Usted es el único que tiene un vínculo directo con alguien del círculo interno, lo cual lo convierte en el más expuesto, y en el más valioso para la investigación. ¿Cuánto dinero en total?, preguntó Julián antes de que yo pudiera articular la pregunta. Gilberto abrió una carpeta y deslizó una hoja hacia el centro de la mesa. $1.340.000. Ese era el total movido a través de las 5 cuentas fantasma en los últimos 30 meses. De ese total, 284.000 habían pasado por cuentas a mi nombre.
El resto estaba distribuido entre los otros 4 titulares, ninguno de los cuales sabía todavía lo que estaba pasando. $1.340.000. Miré el número. Lo miré como si fuera algo en otro idioma. Algo que entiendo palabra por palabra, pero cuyo significado completo tarda en llegar. Y Mariana, dije. Mi voz sonó más quieta de lo que esperaba. ¿Cuál es exactamente su rol en esto? Gilberto y Natalia se miraron un segundo. Ese segundo me dijo que la respuesta no iba a ser simple. Mariana es la coordinadora del esquema desde adentro, dijo Natalia. Su posición como coordinadora financiera en la empresa de Oscar le daba acceso a los movimientos internos. Ella era quien identificaba qué cuentas necesitaban titulares, quien recopilaba la documentación necesaria, y quien verificaba que los movimientos pasaran sin activar alertas internas. Cerré los ojos un segundo. Coordinadora del esquema. No era alguien que había mirado hacia otro lado mientras su jefe hacía algo cuestionable. No era alguien que había firmado algo sin leerlo bien. Era la persona que manejaba la logística. La persona que sabía exactamente qué estaba pasando, cómo estaba pasando, y con los documentos de quién. Con los míos. ¿Ella tiene acceso a fondos propios producto de esto? Pregunté. Sí, dijo Gilberto. Tenemos evidencia de transferencias a una cuenta personal de Mariana. El total acumulado en esa cuenta específica es de $97.000. Dinero que entró en pequeños montos a lo largo de 24 meses para evitar alertas. $97.000. Guardados en silencio. En secreto. Mientras vivíamos juntos. Mientras yo pagaba la hipoteca, las vacaciones, los gastos del hogar, los seguros. Mientras yo construía una vida compartida con la convicción de que éramos un equipo. Un equipo. Julián puso la mano sobre mi antebrazo. No dijo nada. No hacía falta. Necesito entender mi situación legal, dije, mirando a Gilberto directamente. Con claridad. Sin suavizarlo. Gilberto asintió. Lo aprecié. En este momento, dijo, usted aparece como titular de 3 cuentas vinculadas a un esquema de fraude financiero activo. Si la investigación avanza sin que usted haya presentado una declaración formal deslindándose, existe riesgo real de que sea incluido en el proceso como imputado. No como autor, probablemente, pero sí como partícipe necesario mientras no se demuestre lo contrario. ¿Y si me presento ahora? Sí colaboro. Si se presenta hoy, con documentación que demuestre que su firma fue falsificada y que usted no tenía conocimiento de la existencia de esas cuentas, el escenario cambia completamente. Pasa de ser un posible imputado a ser una víctima con nombre y pruebas. Y eso, en términos legales, es una diferencia que lo cambia todo. Respiré despacio. ¿Qué necesitan de mí? Gilberto abrió otra carpeta. Más delgada. Con un formulario en la primera página. Una declaración firmada hoy. Los documentos originales que usted trajo. Y autorización para que peritos caligráficos comparen su firma real con las que aparecen en los contratos de apertura de esas cuentas. Si la pericia confirma la falsificación, que es lo que esperamos, usted queda formalmente protegido. Saqué la carpeta que había traído de casa. La puse sobre la mesa. Todos los documentos que había reunido la noche anterior. Estados de cuenta, contratos, identificaciones, la tarjeta de crédito que había encontrado en el cajón de Mariana. Cuando Gilberto vio la tarjeta de crédito, se detuvo. La levantó. La observó. Miró a Natalia. ¿De dónde salió esto?, preguntó. Del cajón de mi esposa en casa, dije. Está a mi nombre. Nunca la solicité. Gilberto la giró entre sus dedos unos segundos con la concentración de alguien que acaba de encontrar una pieza que no esperaba en un rompecabezas que creía conocer bien. Esto complica el caso de ella, dijo despacio. Significativamente. ¿Por qué?, preguntó Julián. Porque una cosa es participar en el manejo de cuentas corporativas dentro de su rol laboral. Eso puede defenderse con cierta ambigüedad. Pero tener en su poder una tarjeta de crédito a nombre de su esposo, que él desconoce, con movimientos propios, eso es apropiación de identidad. Es un delito distinto. Más directo. Más fácil de probar. Más fácil de probar. Esas 3 palabras resonaron de una forma particular. Firmé la declaración ese mismo día. Dejé toda la documentación con Gilberto. Acordamos hablar al día siguiente para revisar los próximos pasos. Natalia me entregó una segunda carpeta, más completa que la del restaurante,
con copias de los registros de las cuentas, los movimientos y las fechas. Todo lo que ella había recopilado en 11 meses de investigación. Salí de esa oficina a las 11:20 de la mañana. Julián caminó a mi lado en silencio hasta el estacionamiento. Cuando llegamos a los autos, se giró hacia mí. ¿Cómo estás? Lo pensé un segundo de verdad antes de responder. Estoy bien, dije. Y era cierto. No de la forma en que uno dice estoy bien para que el otro no se preocupe. Era cierto de otra manera. De la manera en que estar bien significa tener claridad. Tener dirección. Saber exactamente dónde estás parado y hacia dónde vas. El dolor seguía ahí. Claro que sí. Iba a estar ahí mucho tiempo. Pero encima del dolor había algo que esa mañana se había vuelto más sólido que nunca. Un plan. Y lo que venía después era la parte para la que yo necesitaba estar completamente frío. Porque Mariana todavía no sabía nada. Oscar todavía no sabía nada. Y mientras ellos seguían viviendo su vida con la tranquilidad de quien cree que todo está bajo control, yo ya tenía en mis manos exactamente lo que necesitaba. Lo que ninguno de los dos imaginaba era lo que estaba a punto de pasar. Esa tarde volví a casa como cualquier otro día. Ese era el plan. Eso fue lo que Gilberto me dijo antes de salir de la oficina. Comportamiento normal. Rutina intacta. Sin cambios en el tono, sin distancia repentina, sin silencios que ella pudiera interpretar como señales de alerta. Mariana era inteligente. Llevaba 30 meses construyendo una mentira sin que yo notara nada. Lo cual significaba que sabía leer los cambios en las personas que la rodeaban. Lo cual significaba que yo tenía que ser mejor actor de lo que jamás había necesitado ser. Entré por la puerta a las 7 de la tarde. Dejé las llaves en el gancho de siempre. Me quité el saco. Y dije, con la voz más normal que pude construir en ese momento, ya llegué. Mariana estaba en la cocina. Escuché el sonido de algo en el fuego. Olía a ajo y tomate. Cocinaba cuando quería neutralizar el ambiente. Siempre lo había hecho. Cada vez que habíamos tenido una semana tensa, una discusión sin resolver, un silencio incómodo que ninguno de los dos quería nombrar, ella cocinaba. Ahora entendía que ese gesto que yo siempre había interpretado como cariño era en realidad una herramienta. Una forma de controlar la temperatura emocional de la casa sin tener que hablar. Hola, dijo desde la cocina. ¿Comiste algo? Algo en la oficina, respondí. No tengo mucha hambre. Igual hice pasta. Come aunque sea un poco. Me senté a la mesa. Ella sirvió 2 platos. Se sentó frente a mí. Y cenamos. Hablamos de cosas sin importancia. Del clima. De un vecino que había puesto un letrero de venta en su casa. De una serie que ella quería ver ese fin de semana. Conversación de superficie. Del tipo que puede sostener cualquier matrimonio muerto si ninguno de los dos quiere todavía nombrar lo que está pasando. Yo la miraba hablar y pensaba en los $97,000. Pensaba en la tarjeta de crédito guardada en su cajón. Pensaba en Gilberto diciendo apropiación de identidad. Y sonreía en los momentos correctos. Asentía. Respondía con 2 o 3 palabras. Porque eso era lo que el plan requería. Y porque en ese momento, mantener ese plan era lo único que me separaba de un error que podría costarme todo lo que me quedaba. Esa noche, mientras ella dormía, yo estaba despierto en el estudio revisando todo una vez más. Gilberto me había explicado los pasos con claridad. Primero, la pericia caligráfica tenía que confirmar la falsificación de mi firma. Eso tomaría entre 5 y 7 días hábiles. Segundo, con ese resultado en mano, él presentaría la denuncia formal contra Oscar y contra Mariana. Tercero, de forma paralela y coordinada con Natalia, la investigación interna de las empresas de Oscar llegaría a su punto de quiebre. Todo al mismo tiempo. Todo en el mismo golpe. Pero había algo más que Gilberto me había dicho antes de despedirnos, algo que yo no había podido sacarme de la cabeza desde entonces. Antes de que se presente la denuncia, me había dicho, usted necesita proteger sus activos personales. La casa, las cuentas conjuntas, cualquier inversión que tengan en común. Porque cuando éste explote, y va a explotar rápido, lo primero que ella o su abogado van a intentar es mover o proteger lo que puedan. Usted necesita llegar primero. Llegar primero. Al día siguiente, sin decirle nada a Mariana, fui al banco donde teníamos nuestra cuenta conjunta. Hablé con el gerente de sucursal, una persona con quien había tenido trato durante años. Le expliqué que estaba en proceso de una asesoría legal y que necesitaba separar mi parte de los fondos conjuntos de forma preventiva.
Me explicó los pasos. Era un proceso que podía iniciarse con documentación básica y que quedaba pendiente de resolución legal, pero que en la práctica congelaba los movimientos sobre esa cuenta hasta que un juez determinara la distribución. Firmé los papeles. Luego fui a otra institución donde yo tenía una cuenta personal, solo a mi nombre, donde depositaba una parte de mis ingresos desde hacía años. Un hábito que había empezado sin un propósito concreto y que ahora resultaba ser, sin haberlo planeado, uno de los pocos activos que estaban completamente fuera del alcance de lo que se venía. En esa cuenta había $43,000. No era una fortuna, pero era mía. Solo mía. Sin firmas falsificadas. Sin nombres compartidos. Sin ningún vínculo con lo que Mariana y Óscar habían construido a mis espaldas. Esa tarde llamé a Gilberto para informarle lo que había hecho. Me dijo que era exactamente lo correcto, que había actuado en el momento justo. Y luego me dijo algo que cambió el ritmo de todo. La pericia caligráfica terminó antes de lo esperado. Me quedé en silencio. Y, dije, confirmada. Las firmas en los 3 contratos de apertura de cuenta no coinciden con su firma real. El margen de diferencia es suficientemente amplio para que el perito lo certifique sin ambigüedad. Luciano, usted tiene la prueba principal. La que necesitábamos. Respiré. No fue un alivio exactamente. Era algo más complejo que eso. Era la confirmación de algo que yo ya sabía pero que hasta ese momento solo existía como convicción personal. Ahora existía como documento oficial. Firmado por un perito. Con validez legal. Mi inocencia dejaba de ser solo mi palabra y se convertía en prueba verificable. ¿Cuándo presentamos la denuncia?, pregunté. Quiero esperar 2 días más, dijo Gilberto. Natalia necesita coordinar el momento con su equipo. Queremos que la denuncia penal y el reporte interno de las empresas de Óscar lleguen simultáneamente. Si uno llega antes que el otro, él tiene tiempo de reaccionar. Si llegan al mismo tiempo, no tiene dónde moverse. 2 días. 48 horas más de comportamiento normal. 48 horas más de cenas en silencio llenas de conversaciones vacías. 48 horas más de mirar a Mariana y no decir nada de lo que sabía. Era el periodo más largo y más corto de mi vida al mismo tiempo. El primero de esos 2 días transcurrió sin incidentes. Fui al trabajo. Cumplí con mis reuniones. Respondí correos. Almorcé con un colega sin poder concentrarme en nada de lo que él me decía. Volví a casa. Cené. Dormí 3 horas. El segundo día fue diferente. A media mañana recibí un mensaje de Julián. Corto. Directo. Llámame cuando puedas. Encontré algo. Lo llamé desde el estacionamiento de la oficina, con el motor apagado y las ventanas cerradas. Luciano, dijo. ¿Recuerdas el viaje que hiciste a Monterrey en octubre del año pasado? Ese de 4 días por el proyecto de infraestructura. Sí, dije. ¿Qué pasa con eso? Ese fin de semana, mientras tú estabas fuera, Mariana y Óscar estuvieron en un hotel en la ciudad. Tengo las fotos. Me las mandó esta mañana alguien que prefiere no identificarse pero que al parecer lleva tiempo queriendo que esto salga a la luz. No dije nada por unos segundos. ¿Qué tipo de fotos?, pregunté. Fotos de ellos dos entrando al hotel. Saliendo al día siguiente. Nada explícito, pero suficientemente claras para establecer la relación. Hay fechas, hay ubicación, hay contexto. Mándaselas a Gilberto. Ya lo hice. Colgué. Me quedé mirando el parabrisas un momento. Octubre del año pasado. 4 días en Monterrey. Yo llamándola cada noche desde el hotel, contándole cómo había ido el día, preguntándole si había comido bien, si había dormido bien, si me extrañaba. Y ella respondiendo desde una habitación de hotel con Óscar al lado. Respondiendo que sí, que me extrañaba mucho. Cerré los ojos. No por el dolor, aunque el dolor estaba. Lo cerré porque necesitaba un segundo para dejar que ese dato se acomodara en el lugar correcto. No en el lugar del corazón, donde hubiera destrozado todo. En el lugar frío. En el lugar donde estaba construyendo lo que venía. Porque cada nueva prueba no era una nueva herida. Era un ladrillo más en la pared que iba a rodearlos a los dos. Y esa pared estaba casi terminada. Lo que ninguno de los dos sabía era que en menos de 24 horas, todo lo que habían construido juntos en silencio iba a empezar a derrumbarse. No de forma lenta. No con advertencias. De golpe. Con nombre, con apellido,
con documentos firmados y sellados, y sin ninguna posibilidad de escapatoria. El reloj estaba corriendo. Y esta vez, el tiempo no estaba de su lado. La noche anterior a que todo explotara no dormí ni una hora. No fue angustia. No fue miedo. Fue algo más parecido a la vigilia de un cirujano antes de una operación que sabe que no admite errores. Esa claridad tensa, fría, donde cada pensamiento tiene un propósito y no hay espacio para el ruido. Me quedé en el estudio hasta las 4 de la mañana repasando mentalmente cada paso, cada documento, cada conversación con Gilberto, verificando que no hubiera ningún cabo suelto, ninguna grieta por donde algo pudiera escaparse. Mariana durmió sin problemas esa noche. Lo sé porque en algún momento pasé por el pasillo y escuché su respiración pareja a través de la puerta cerrada. Durmió con la tranquilidad de alguien que cree que todo está bajo control, que nadie sabe nada, que mañana va a ser un día igual que todos los anteriores. Eso era lo último que iba a pensar esa noche con esa tranquilidad. A las 6 de la mañana me duché, me vestí, preparé café y esperé. A las 8:05 sonó el teléfono. Era Gilberto. Todo listo, dijo. Natalia coordina desde su lado a las 10. Nosotros presentamos a las 10:15. Tiene todo lo que le pedí. Todo. Entonces nos vemos en la oficina a las 9:30. Y Luciano. Hizo una pausa breve. Hoy es el día. Mantenga la calma hasta el final. Colgué. Mariana bajó a las 8:20. Bata azul, cabello recogido, cara de quien acaba de despertar sin prisa. Me miró desde la entrada de la cocina con esa expresión cotidiana de todos los días y dijo, ¿ya hiciste café? Y yo le dije que sí. Y le serví una taza. Y se la puse enfrente con la misma naturalidad de siempre. Fue el último café que le serví en esa casa. Me despedí con 2 palabras, agarré mi maletín y salí. No la besé en la mejilla como solía hacer. Tampoco fue algo notorio. A veces salía rápido. Ella no dijo nada. Siguió con su taza entre las manos mirando el jardín por la ventana. No supe en ese momento si sentí tristeza o alivio. Creo que sentí las dos cosas al mismo tiempo, mezcladas de una forma tan profunda que era imposible separar una de la otra. 18 años no se borran en una mañana. Ni siquiera cuando la evidencia es tan clara y tan cruel como la que yo tenía en el maletín que llevaba en la mano. Pero el amor que sentí por ella, ese amor real que había sido verdadero durante mucho tiempo, no podía protegerla de lo que ella misma había construido. Llegué a la oficina de Gilberto a las 9:25. Julián ya estaba ahí. Natalia llegó 3 minutos después con una carpeta gruesa bajo el brazo y esa expresión de quien ha esperado este momento durante casi un año. Nos sentamos alrededor de la mesa. Gilberto revisó cada documento una última vez con meticulosidad quirúrgica. La pericia caligráfica. Los estados de cuenta. La tarjeta de crédito. Las fotos del hotel que Julián había conseguido. Los registros de transferencias. Todo organizado, todo fechado, todo con el respaldo legal necesario. Bien, dijo Gilberto cuando terminó. Cerró la última carpeta y nos miró a todos. Voy a explicar exactamente lo que va a pasar en las próximas horas para que nadie se tome por sorpresa. Natalia presentaría primero. A las 10 en punto, su equipo entregaría el reporte interno de auditoría a la junta directiva de las empresas vinculadas a Oscar. Ese reporte documentaba el esquema completo, los montos, las cuentas, los movimientos, y nombraba a Oscar como autor principal y a Mariana como cómplice operativa. En el mismo momento, se bloquearían de forma preventiva las cuentas corporativas involucradas, incluyendo las que estaban a mi nombre. 15 minutos después, Gilberto presentaría la denuncia penal formal. Fraude financiero. Falsificación de documentos. Apropiación de identidad. Uso indebido de datos personales. 4 cargos distintos, cada uno respaldado por documentación verificable y por la declaración de una víctima directa identificada, yo. ¿Cuánto tiempo pasa entre la presentación y las consecuencias visibles para ellos?, preguntó Julián. Depende del juez de turno, dijo Gilberto. Pero con este volumen de evidencia y con la coordinación con la investigación interna, estimamos que las medidas cautelares, que incluyen congelamiento de cuentas personales y restricción de salida del país para ambos, podrían estar activas antes del mediodía. Antes del mediodía. Mientras Mariana tomaba su segundo café de la mañana en nuestra cocina, creyendo que el día era igual a todos los anteriores. Firmé los últimos documentos que Gilberto necesitaba. Mi mano no tembló. Lo noté con una especie de orgullo tranquilo.
No porque no sintiera nada, sino porque lo que sentía ya no era más grande que yo. A las 10:03, Natalia envió el reporte desde su teléfono con copia certificada. Me miró cuando lo hizo y asintió levemente. Era una señal pequeña, pero tenía el peso de 11 meses de trabajo silencioso. A las 10:17, Gilberto presentó la denuncia. Y entonces esperamos. La sala quedó en un silencio particular. No incómodo. El silencio de después de que algo importante acaba de ponerse en movimiento y nadie quiere interrumpir el momento con palabras innecesarias. Julián tenía los codos sobre la mesa y miraba su teléfono. Natalia revisaba su correo con esa calma profesional que yo ya reconocía como su estado natural. Gilberto se sirvió agua y se recostó ligeramente en su silla. Yo miraba el techo. Pensaba en el restaurante. En la luz cálida de Antica. En los manteles blancos. En el mensaje que llegó a mi teléfono mientras yo estaba a 2 mesas de distancia. Te extraño, amor. Pensaba en los ojos cerrados. En la mano de Natalia sobre mi brazo. En esa frase que había cambiado el curso de todo. Aún no. El verdadero show está a punto de comenzar. Tenía razón. Vaya que tenía razón. A las 11:40 sonó el teléfono de Natalia. Contestó, escuchó, dijo 3 palabras, y colgó. Nos miró. Las cuentas de Oscar están bloqueadas. La junta directiva lo suspendió de sus funciones de forma inmediata pendiente investigación. Hay un equipo de auditores externos entrando al edificio en este momento. Julián soltó el aire despacio. Yo no dije nada. Sentí algo, sí, pero no era la euforia que quizás uno esperaría en ese momento. Era algo más parecido a la confirmación. A la sensación de que el mundo, que durante semanas había estado torcido e incomprensible, acababa de volver a ponerse de pie. 20 minutos después sonó el teléfono de Gilberto. Habló en voz baja, tomó notas, y cuando colgó nos miró con esa expresión de abogado que ha visto muchos casos pero que reconoce cuando uno sale bien. Las medidas cautelares fueron aprobadas. Cuentas personales de Oscar y de Mariana congeladas con efecto inmediato. Restricción de salida del país para ambos activa desde este momento. Y hay una citación para declarar que le llegará a Mariana en las próximas 2 horas. 2 horas. En 2 horas, alguien iba a tocar la puerta de mi casa. De la casa que yo había comprado, que yo había pagado, que yo había mantenido durante 18 años. Y alguien le iba a entregar a Mariana un documento que le iba a explicar, en lenguaje legal y sin posibilidad de malinterpretación, que su mundo acababa de derrumbarse. ¿Necesita estar presente cuando llegue la citación?, le pregunté a Gilberto. No, dijo. De hecho, es mejor que no esté. Déjela procesar sola lo que recibe. No le dé la oportunidad de usar su reacción emocional en su contra. Tenía razón. Una vez más. Salí de la oficina de Gilberto a las 12:10 del mediodía. Julián caminó conmigo hasta el estacionamiento. Hacía sol. Un sol de esos que no piden permiso, que caen directo y sin filtro. Me detuve un momento en la acera, cerré los ojos, y dejé que me diera en la cara. ¿Cómo estás?, preguntó Julián. La misma pregunta de siempre. La que me había hecho en el estudio esa primera noche, la que me había hecho en el estacionamiento después de la reunión con Gilberto. La que sabía hacerme sin que sonara a fórmula. Estoy entero, dije. Y era la respuesta más honesta que podía dar. No estaba bien en el sentido simple de la palabra. Estaba entero. Que es algo diferente y mucho más difícil de lograr cuando todo lo que creía sólido se demuestra hueco. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó. Voy a almorzar, dije. Hace 2 semanas que no como con calma. Julián se rió. Una risa corta, real, de alivio genuino. Y me dio un abrazo de esos que no necesitan explicación. Me fui solo. Encontré un lugar tranquilo a pocas cuadras, un restaurante pequeño con mesas en la acera y un menú sencillo. Me senté. Pedí. Y mientras esperaba la comida, sonó mi teléfono. Era Mariana. Lo miré sonar. 1 vez. 2 veces. 3. No contesté. Porque ya no había nada que ella pudiera decirme que cambiara lo que acababa de ponerse en movimiento. No había explicación, no había versión alternativa, no había déjame explicarte que alcanzara para cubrir $284,000, una firma falsificada, una tarjeta de crédito escondida y $97,000 acumulados en secreto durante 2 años. El teléfono dejó de sonar. Llegó mi comida. Y por primera vez en semanas, comí despacio. Sin prisa.
sin el peso constante de algo que todavía faltaba hacer, con la certeza tranquila, aunque dolorosa, de que lo que tenía que pasar ya había comenzado a pasar. Pero lo más difícil, curiosamente, no había ocurrido todavía. Porque una cosa era activar el mecanismo legal. Y otra muy distinta era lo que vendría después, cuando las consecuencias dejaran de ser documentos y se convirtieran en personas reales, en caras conocidas, en un matrimonio que termina no con un grito sino con un sello oficial en una hoja de papel. Eso todavía estaba por llegar. Y yo necesitaba estar listo. Esa tarde no volví a casa. No fue una decisión tomada con mucha deliberación. Fue algo más instintivo, más honesto. Sabía que si cruzaba esa puerta en ese momento, con todo lo que acababa de ponerse en movimiento, con el teléfono de Mariana todavía vibrando en mi memoria, no iba a poder mantener la distancia que el plan requería. Y la distancia seguía siendo necesaria. No por el caso legal, que ya estaba encaminado, sino por mí. Porque entrar a esa casa esa noche significaba enfrentar algo para lo que todavía no tenía las palabras correctas. Llamé a Julián. Me dijo que podía quedarme en su departamento el tiempo que necesitara. Sin preguntas. Sin condiciones. Así que eso hice. Pasé por una tienda, compré lo básico para 2 días, y me instalé en el cuarto de visitas de Julián con una maleta pequeña y la sensación extraña de ser un hombre que duerme fuera de su propia casa por primera vez en 18 años. El cuarto era simple. Cama individual, ventana pequeña, una lámpara en la esquina. Me senté en el borde de la cama y me quedé quieto unos minutos sin hacer nada. Sin el teléfono. Sin documentos. Sin listas. Solo quieto. Y en ese silencio, sin el escudo de la acción y la estrategia, llegó lo que había estado conteniendo desde el restaurante. No lloré mucho. No soy de esos. Pero lloré lo suficiente. Lo suficiente para que algo que estaba apretado desde adentro encontrara por dónde salir. Lloré por el matrimonio que creí que tenía. Por los 18 años que fueron reales para mí, aunque no lo fueran completamente para ella. Por el hombre que entró a ese restaurante con flores encargadas y una mesa reservada y $220 listos para celebrar algo que ya no existía. Lloré por eso. Y luego paré. Y respiré. Y seguí. Al día siguiente, Gilberto me llamó a las 8 de la mañana. Mariana declaró anoche, dijo. Me senté en la cama. Y negó todo en un principio. Dijo que no sabía nada de las cuentas, que todo era responsabilidad de Oscar, que ella era solo una empleada que seguía instrucciones. Hizo una pausa. Pero cuando el fiscal le mostró la tarjeta de crédito a su nombre encontrada en su posesión, y cuando le presentaron los registros de las transferencias a su cuenta personal, el relato empezó a cambiar. ¿Cuánto cambió? Lo suficiente para comprometerse más, no menos. Intentó construir una versión donde ella era cómplice menor bajo presión de Oscar. Pero los registros muestran decisiones activas, no pasivas. Hay correos electrónicos donde ella da instrucciones. Hay mensajes donde ella confirma movimientos. No es una persona que obedecía órdenes. Es una persona que coordinaba operaciones. Cerré los ojos un segundo. Coordinaba operaciones. Mi esposa. La mujer con la que había desayunado miles de mañanas. La mujer que me había pedido que la acompañara al hospital cuando su madre estuvo enferma. La mujer que lloraba con ciertas películas y que guardaba las tarjetas de cumpleaños que yo le daba en una caja en el closet. Esa misma mujer coordinaba operaciones de desvío de fondos usando mi identidad. ¿Y Oscar? Pregunté. Oscar tiene abogado desde hace horas. Un penalista caro. Va a pelear cada cargo. Pero la evidencia que Natalia construyó en 11 meses es sólida. Su abogado lo sabe. Por eso esta mañana temprano hubo un contacto preliminar del equipo de Oscar preguntando si existe posibilidad de negociación. ¿Negociación de qué? De cargos. Reducción de pena a cambio de restitución total de los fondos y colaboración con la investigación para identificar a otros participantes del esquema que todavía no han sido señalados. Respiré despacio. ¿Eso incluye lo que pasó por las cuentas a mi nombre? Incluye todo. Los $284,000 serían restituidos en su totalidad como parte del acuerdo. Con intereses, porque el periodo de tiempo activa esa cláusula. Con intereses. $284,000 más intereses calculados sobre 30 meses de uso indebido. Gilberto me explicó que el monto exacto dependería del proceso de liquidación, pero que la cifra base no estaba en discusión. La evidencia era demasiado clara para que Oscar intentara negarlo.
¿Y el dinero en la cuenta de Mariana? Los 97,000. Eso está sujeto al proceso penal contra ella de forma independiente. Como parte de los bienes obtenidos de forma ilícita, entran en un proceso de decomiso. Usted puede presentarse como afectado directo en ese proceso, lo cual le da derecho a reclamación sobre parte de esos fondos. Parte de esos fondos. Anoté todo. Cada número. Cada término legal. Cada paso siguiente que Gilberto me explicó con esa paciencia metódica que yo ya había aprendido a valorar más que casi cualquier otra cosa en esas semanas. Cuando colgué, me quedé mirando las notas un momento. Y entonces tomé una decisión que había estado postergando desde que salí de casa 2 días atrás. Era momento de volver. No para hablar con Mariana. Gilberto había sido claro en que toda comunicación entre nosotros debía pasar por los abogados a partir de ese momento. Sino para recoger lo que era mío. Para estar en mi propia casa. Para no dejarle el territorio a ella por omisión. Llegué a las 11 de la mañana. El coche de Mariana no estaba en la cochera. Entré con mi llave. Todo estaba igual que siempre, con esa normalidad doméstica que ahora me resultaba casi surreal. Los mismos muebles, los mismos cuadros, el mismo jarrón que nunca me había gustado. Fui directo al estudio. Saqué una maleta grande del closet del pasillo y empecé a separar las cosas que necesitaba. Ropa, documentos personales, objetos con valor sentimental real. No mucho. No quería mucho. Quería lo esencial y quería salir antes de que ella llegara. Estaba doblando ropa cuando escuché la puerta. Mariana entró a la casa sin saber que yo estaba ahí. Escuché sus pasos en el pasillo, escuché que se detenía al ver la luz del estudio encendida, y luego escuché que abría la puerta. Nos miramos. No supe qué esperaba ver en su cara. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿Esa expresión de quien ha sido descubierto y no tiene dónde esconderse? Vi algo más complicado que todo eso. Vi a una mujer que parecía haber envejecido 5 años en 2 días. Ojos hinchados. Cara tensa. Esa postura de quien ha estado cargando algo muy pesado durante muchas horas y ya no puede disimularlo. Hubo un silencio que duró demasiado. Fue ella quien lo rompió. Luciano. Dijo. Y en esa sola palabra había más de lo que yo quería escuchar. Había el inicio de una explicación que yo no necesitaba. Había el borde de una disculpa que ya no tenía ningún lugar donde aterrizar. La interrumpí. Con calma. Sin levantar la voz. No hables, dije. Nada de lo que digas ahora va a cambiar nada. Y todo lo que digas puede complicar tu situación legal. Así que no hables. Se quedó inmóvil en el marco de la puerta. ¿Cuándo? Empezó. Desde el restaurante, dije. Lo vi todo. Cerró los ojos. Ese gesto me resultó extrañamente familiar. Los mismos ojos cerrados que había visto esa noche en Antica. Solo que ahora el contexto era completamente diferente. Ahora no cerraba los ojos para quedarse dentro de un momento que quería. Lo cerraba porque el peso de lo que acababa de entender era demasiado para sostenerlo con los ojos abiertos. ¿Tienes abogado?, dije. No fue una pregunta. Asintió. Bien. A partir de ahora todo pasa por los abogados. Yo voy a recoger algunas cosas y me voy. La casa queda en proceso legal pendiente de resolución. No muevas nada, no vacíes nada, no transfieras nada. Tu abogado ya sabe esto. Seguí doblando ropa. Ella no se movió del marco de la puerta durante un momento que se sintió muy largo. Luego dijo algo que no esperaba. No una disculpa. No una explicación. Solo 4 palabras, en voz muy baja, con una carga que no supe exactamente cómo clasificar. Tú me amabas. Me detuve. La miré. Y le respondí con la verdad más simple y más dolorosa que tenía. Sí. Y tú lo sabías. Por eso funcionó. No dije nada más. Cerré la maleta. La levanté. Caminé hacia la puerta del estudio donde ella seguía parada y esperé en silencio hasta que se hizo a un lado. Caminé por el pasillo. Pasé frente a la foto de Portugal sin mirarla. Agarré las llaves del gancho de siempre. Y antes de salir, me detuve un segundo sin girarme. Espero que haya valido la pena, Mariana. Salí. Cerré la puerta. Y mientras caminaba hacia el coche con la maleta en la mano y el sol de mediodía cayendo directo sobre los hombros, sentí algo que tardé unos pasos en identificar. Me sentía liviano. No feliz. No aliviado del todo. Liviano.
Como cuando uno deja de cargar algo que creía que era parte de su cuerpo y de repente descubre que siempre fue un peso externo. Algo que uno cargaba por costumbre, por amor, por la convicción de que era lo correcto. Y que al soltarlo no deja un vacío, sino espacio. Espacio para algo que todavía no tenía forma, pero que yo podía sentir esperando al otro lado de todo esto. Puse la maleta en el maletero. Me senté al volante. Y arranqué. Lo que quedaba por venir era la última parte. La más concreta. La que iba a cerrar cada hilo que todavía estaba suelto y entregarle a cada quien exactamente lo que se había ganado. Y esa parte, por fin, estaba muy cerca. Los siguientes días fueron los más silenciosos de todo el proceso. No silenciosos de paz. Silenciosos de mecanismo. Como cuando una máquina grande está trabajando a fondo pero desde adentro, sin ruido visible, sin movimiento externo aparente. Todo lo que Gilberto había puesto en marcha estaba avanzando a un ritmo que yo no podía acelerar ni necesitaba controlar. Solo tenía que estar disponible, responder cuando me llamaran, firmar cuando me pidieran, y esperar. Esperé desde el departamento de Julián. Me instalé con más comodidad esta vez. Compré algunas cosas para el cuarto. Establecí una rutina. Me levantaba temprano, iba al trabajo, volvía, cocinaba algo simple, hablaba con Gilberto si había novedades, y dormía. Dormía mejor que en meses, lo cual al principio me pareció extraño y luego entendí que tenía todo el sentido del mundo. El cuerpo descansa cuando la mente deja de guardar secretos que no le pertenecen. 4 días después de que presentamos la denuncia, Gilberto me llamó a las 3 de la tarde. Óscar firmó el acuerdo, dijo. Me detuve en medio de la acera donde estaba caminando de regreso a la oficina después del almuerzo. Un señor que venía detrás casi choca conmigo. Me hice a un lado. ¿Completo? Pregunté. Completo. Restitución total de los fondos desviados a través de las 5 cuentas fantasma, más intereses calculados sobre el periodo de 30 meses. Colaboración plena con la Fiscalía para identificar a 2 intermediarios financieros que todavía no habían sido señalados en la investigación. Y declaración formal confirmando que usted no tenía conocimiento ni participación en ninguna de las operaciones. Esa última parte era la que más importaba en términos legales. No los dólares, aunque los dólares importaban, sino la declaración pública, firmada, certificada, de que yo era una víctima. No un cómplice. No alguien que miró hacia otro lado. Una víctima cuya identidad fue usada sin su conocimiento ni consentimiento. ¿Cuándo llega la restitución? El proceso de transferencia inicia en 72 horas hábiles. El monto que corresponda a las cuentas a su nombre, los $284,000 más los intereses correspondientes, entraría a una cuenta de depósito judicial a su nombre en aproximadamente 8 días. Usted puede disponer de esos fondos una vez que el juez libere el bloqueo, lo cual estimamos en 2 semanas adicionales. 2 semanas. Después de 30 meses de que ese dinero había circulado por cuentas con mi nombre sin que yo lo supiera, en 2 semanas iba a estar en una cuenta real, bajo mi control, con documentación legal limpia. ¿Y Óscar? ¿Qué pena enfrenta con el acuerdo? Con la colaboración y la restitución, su abogado negoció una reducción significativa. Pero sigue enfrentando cargos de fraude financiero y falsificación de documentos. El mínimo con acuerdo en este tipo de caso es de 3 años. Su abogado está buscando 2, el fiscal está sosteniendo 4. Probablemente terminen en 3 con condiciones. 3 años. Óscar, que había cenado en Antica con mi esposa mientras yo estaba sentado a 2 mesas de distancia, que había construido un esquema de más de $1 millón sobre la base de identidades robadas, que había dormido tranquilo durante 30 meses creyendo que todo estaba bajo control, iba a pasar los próximos 3 años pagando las consecuencias de esa tranquilidad. ¿Y Mariana? Hubo una pausa. No larga, pero presente. Mariana no firmó acuerdo, dijo Gilberto. Su abogado intentó construir una defensa basada en coerción, argumentando que ella actuó bajo presión de Óscar. Pero el fiscal tiene los correos. Tiene los mensajes. Tiene el registro de decisiones activas durante 26 meses. La coerción no se sostiene con esa evidencia. Entonces, va a juicio. Lo cual, con lo que tenemos, es una posición muy difícil para ella. El fiscal está confiado. Gilberto hizo una pausa. Los cargos que enfrenta incluyen fraude, falsificación, apropiación de identidad y enriquecimiento ilícito. El acumulado de esos cargos, si se confirman en juicio, implica entre 5 y 8 años. Entre 5 y 8 años.
No sentí satisfacción en ese momento. Lo esperaba, de alguna manera. Había imaginado que cuando escuchara esos números iba a sentir algo que se pareciera a la justicia haciéndose visible. Y si estaba ahí, sí, pero debajo de todo lo demás había algo más opaco. Más triste. Porque 5 o 8 años no borraban 18. No deshacían los desayunos, los viajes, las noches, las conversaciones. No convertían en mentira todo lo que había sido real. Solo añadían un final que nadie debería haber elegido. Pero ella lo eligió. Eso era lo que yo tenía que seguir recordando. No le pasó. No fue un accidente. No fue una debilidad de un momento. Fue una decisión sostenida durante 30 meses. Renovada cada día. Confirmada cada vez que me miraba a los ojos y sonreía. Ella lo eligió. Hay algo más, dijo Gilberto. Y el tono en esa frase me devolvió completamente al presente. Diga. El proceso de decomiso sobre los $97,000 en la cuenta de Mariana avanzó más rápido de lo esperado. El juez determinó que esos fondos son producto directo de actividad ilícita y ordenó su decomiso inmediato. Como usted está registrado como afectado directo en el proceso, y dado que parte de ese dinero se originó en operaciones vinculadas a su identidad, tiene derecho a reclamación sobre una porción de esos fondos. ¿Cuánto? $41,000. Es la parte que el fiscal pudo vincular directamente al uso de su identidad en las operaciones que generaron esa cuenta. $41,000 adicionales. Sumados a los $284,000 más intereses, el total que iba a recuperar superaba los $330,000. Dinero que no había esperado ver nunca. Dinero que había circulado por cuentas a mi nombre mientras yo pagaba la hipoteca con mi sueldo real, mientras ajustaba gastos en los meses difíciles, mientras construía con trabajo honesto lo que ella estaba desmantelando en silencio. Gilberto, dije, dígame. Gracias. Por todo. Hubo un silencio breve del otro lado. El tipo de silencio de alguien que no es dado a los gestos emocionales, pero que en ese momento los recibe con genuina dignidad. Usted hizo lo correcto en el momento correcto, dijo. Eso es lo que hizo posible todo lo demás. Colgué. Seguí caminando. El sol seguía cayendo con esa insistencia de mediodía que no pedía permiso. Pasé frente a una floristería. Me detuve sin haberlo planeado. Entré. Compré un ramo pequeño de flores blancas sin ningún propósito concreto. Las pagué, salí, y caminé con ellas en la mano sin saber exactamente a dónde iban. 3 cuadras después lo supe. Había una iglesia pequeña en la esquina de una calle que yo cruzaba casi todos los días sin entrar nunca. Entré ese día. No soy un hombre especialmente religioso, pero soy un hombre que a veces necesita un lugar silencioso donde poner algo que no cabe en ningún otro lado. Dejé las flores en el altar pequeño que había junto a la entrada. Me senté en la última banca. Y me quedé quieto unos minutos. No recé exactamente. Pensé. Recordé. Ordené. Pensé en el hombre que había entrado al restaurante Antica con una reserva de aniversario y $220 en el bolsillo y la convicción de que su matrimonio era sólido. Pensé en lo que ese hombre había tenido que atravesar en pocas semanas para llegar hasta esta banca, en esta iglesia, con el sol afuera y una sentencia pendiente y una cuenta judicial con su nombre. Y pensé en lo que venía después de todo esto. Porque la historia no terminaba con la sentencia de Oscar. No terminaba con el juicio de Mariana. No terminaba con los documentos firmados ni con los fondos recuperados. Esas eran las consecuencias legales. Pero la vida real, la que no aparece en ningún expediente, esa seguía después de todo lo demás. Salí de la iglesia. Llamé a Julián. «¿Comemos algo esta noche?», le dije. «¿Todo bien?». «Sí», dije. «Todo está bien». Y esta vez lo dije de una forma diferente. No con la firmeza tensa de alguien que se está convenciendo a sí mismo, sino con la liviandad de alguien que acaba de cruzar el último tramo difícil de un camino muy largo y puede finalmente ver lo que hay del otro lado. Julián dijo que sí. Quedamos a las 8. Esa noche cenamos en un lugar sencillo, sin manteles blancos ni sommelier ni reservas anticipadas. Pedimos lo que nos apeteció. Hablamos de cosas que no tenían nada que ver con todo lo que había pasado. De un partido que quería ver ese fin de semana. De un proyecto que Julián estaba evaluando en el trabajo. De cosas simples, pequeñas, del tipo que conforman los días normales de una vida normal. Y yo me reí varias veces esa noche. Risas reales. De las que salen solas, sin esfuerzo, sin el peso de nada que las interrumpa.
Fue la primera noche desde el restaurante en que me fui a dormir sin revisar documentos, sin hacer listas, sin repasar mentalmente los pasos pendientes. Me fui a dormir simplemente porque era tarde y estaba cansado y el día había sido bueno. Y antes de cerrar los ojos, pensé en algo que Natalia me había dicho esa primera noche, cuando todavía yo era un hombre con el corazón roto y los puños cerrados sentado en una mesa del restaurante Antica. La inocencia sin pruebas no vale nada en un tribunal. Tenía razón. Pero la inocencia con pruebas, con paciencia, con un plan construido ladrillo a ladrillo en los momentos más difíciles, con la cabeza más fría que el corazón, esa inocencia sí vale. Vale todo. Y yo lo había demostrado. 3 meses después de esa noche en el restaurante, me desperté sin alarma. No fue algo planeado. No fue que apagué el despertador ni que decidí dormir más. Fue que mi cuerpo, por primera vez en mucho tiempo, supo exactamente cuánto necesitaba descansar y descansó eso. Ni más ni menos. Me desperté con el sol ya entrando por la ventana del departamento nuevo, un lugar pequeño que había rentado hacía 5 semanas en un edificio tranquilo a 20 minutos del trabajo, y me quedé unos segundos mirando el techo sin hacer nada. Sin revisar el teléfono. Sin repasar mentalmente lo que tenía pendiente. Sin el peso familiar de algo que resolver. Solo el techo. Solo el sol. Solo el sonido de la ciudad despertando afuera. Me levanté. Preparé café. Me senté junto a la ventana con la taza entre las manos y miré la calle de abajo donde la gente comenzaba su día con esa prisa cotidiana que uno da por sentada hasta que de repente la ve desde afuera y entiende que es hermosa. La prisa normal. La prisa de quien tiene un lugar a donde ir y una vida funcionando. Yo tenía eso de nuevo. O quizás lo tenía por primera vez de verdad. El juicio de Mariana había comenzado 2 semanas antes. Gilberto me mantenía informado con la regularidad y la precisión que yo ya esperaba de él. La defensa había intentado sostener el argumento de la coerción hasta el último momento, pero los correos electrónicos, los registros de mensajes y los movimientos de la cuenta personal de Mariana eran demasiado concretos, demasiado detallados, demasiado claramente voluntarios para que ese argumento resistiera el escrutinio del fiscal. Cada prueba que presentaba el equipo de la fiscalía era un ladrillo más en una pared que el abogado defensor no podía derribar porque había sido construida con 11 meses de trabajo meticuloso de Natalia, y con todo lo que yo había aportado esas primeras noches en el estudio de mi casa con las manos temblando y la cabeza forzándose a mantenerse fría. Oscar ya había empezado a cumplir su condena. 3 años, como había estimado Gilberto. Un hombre que había dirigido empresas, que había cenado en restaurantes caros, que había construido una vida de apariencia sólida sobre una estructura de mentiras, estaba ahora en un lugar donde ninguna de esas apariencias tenía valor. Y los 2 intermediarios financieros que él había identificado como parte del acuerdo también habían sido procesados. El esquema completo, ese mecanismo de más de $1.340.000 que había funcionado en silencio durante 30 meses, estaba completamente desmantelado. Los fondos que me correspondían habían llegado a mi cuenta 3 semanas atrás. $332.000 con los intereses calculados y la porción del decomiso. Los miré en la pantalla del banco durante un momento que no supe exactamente cómo procesar. No era celebración. No era alivio simple. Era algo más parecido a la reparación. A la sensación física de que algo que había sido tomado sin permiso había regresado a donde siempre debió estar. No lo gasté de inmediato. Lo dejé quieto. Necesitaba que pasara un tiempo antes de tomar cualquier decisión sobre ese dinero. Quería que llegara a mis manos de la forma correcta, limpia, sin ninguna urgencia, y que se quedara ahí hasta que yo supiera con certeza qué quería hacer con él. Gilberto me había recomendado no tomar decisiones financieras grandes en los primeros meses después de un proceso así, que dejara que el polvo se asentara, que esperara a tener la cabeza en un lugar estable antes de comprometer nada. Era el mejor consejo que me habían dado en mucho tiempo. El divorcio estaba en proceso. También a través de Gilberto, también con documentación clara, también con la frialdad necesaria para no convertir algo que ya había sido muy doloroso en algo todavía más destructivo. La casa quedaba en venta pendiente de acuerdo de distribución. Los abogados de ambas partes estaban negociando los términos. Yo no vivía ahí. No necesitaba vivir ahí. Era una casa llena de cosas que habían pertenecido a una versión de mi vida que ya no existía, y lo mejor que podía hacer con ella era venderla, dividir lo que correspondía según la ley, y cerrar ese capítulo de forma limpia. El jarrón que nunca me había gustado se iba a quedar con ella. Eso me pareció justo. Una mañana de esa semana, mientras tomaba café junto a la ventana, recibí un mensaje de Natalia.
No era del tipo de mensajes que uno espera recibir de alguien que conoció en las circunstancias en que yo la había conocido. Era corto, directo, con esa economía de palabras que yo ya reconocía como su estilo natural. El veredicto del juicio sale la próxima semana. Pensé que quería saberlo con anticipación. Le respondí con 2 palabras. Gracias, Natalia. Y luego agregué una tercera línea que tardé un momento en decidir si enviar. Por todo. Respondió con una sola palabra. Adelante. Así era ella. Sin ceremonias innecesarias. Sin el largo intercambio de gratitudes que la situación quizás hubiera justificado. Solo adelante. Como si lo más importante ya no fuera lo que había pasado, sino lo que venía después. Como si la historia no terminara con el veredicto, sino que empezara ahí. Tenía razón, claro. El veredicto llegó un martes por la mañana. Gilberto me llamó antes de que yo llegara a la oficina. Estaba todavía en el coche, en el estacionamiento del edificio donde trabajaba, con el motor apagado y el teléfono en la mano. Culpable en todos los cargos, dijo Gilberto. Fraude financiero, falsificación de documentos, apropiación de identidad y enriquecimiento ilícito. La sentencia formal se dicta en 10 días, pero con este veredicto y con el historial del caso, el fiscal estima entre 6 y 7 años. No dije nada por un momento. Luciano, dijo Gilberto. Aquí estoy, dije. Estoy bien. ¿Quiere que hablemos más tarde? No hace falta. Ya está todo dicho. Y era verdad. Ya estaba todo dicho. No había más documentos que firmar, no había más pasos que dar, no había más nada que yo necesitara hacer dentro de ese proceso. Había llegado al final de un camino que había comenzado con una mano desconocida sobre mi brazo en un restaurante y un susurro que me había cambiado la dirección de todo. Colgué. Me quedé en el coche unos minutos, mirando el parabrisas, pensando en todo lo que había pasado desde aquella noche en Antica. En el hombre que había empujado la silla para levantarse con los puños cerrados y el corazón destrozado. En Natalia diciéndome aún no. En Julián apareciendo sin preguntas. En Gilberto con sus carpetas ordenadas y su precisión clínica. En las noches en el estudio con documentos sobre el escritorio y el dolor contenido detrás de los dientes. En la forma en que el dolor, cuando uno no lo deja paralizarlo sino que lo convierte en combustible, puede llevar a lugares que la comodidad nunca hubiera alcanzado. Salí del coche. Entré al edificio. Subí al piso 7 donde estaba mi oficina. Saludé a los colegas de siempre. Me serví un café. Me senté frente a mi escritorio. Y empecé a trabajar. Así. Sin más ceremonias. Sin el peso de nada pendiente. Con la claridad sencilla de un hombre que tiene un trabajo que hacer y una vida que vivir y suficiente espacio interior para volver a hacer las 2 cosas bien. Esa tarde, al salir, me desvié por una ruta diferente a la habitual. Sin ningún motivo concreto. Solo porque podía. Solo porque a veces lo más liberador es tomar una calle distinta únicamente porque te apetece y no tener que explicárselo a nadie. Pasé por un parque pequeño que no conocía. Había un banco de madera junto a un árbol grande. Me senté. Saqué el teléfono y estuve a punto de revisar el correo como siempre hacía en esos momentos muertos entre una cosa y la siguiente. Pero lo guardé. Lo guardé y me quedé mirando el parque. Había un hombre mayor alimentando palomas. Una madre con un niño pequeño que corría sin destino con esa energía inagotable de los que todavía no saben que el mundo cansa. Una pareja sentada en el pasto con un libro entre los dos. Cosas simples. Cosas que siempre habían estado ahí y que yo había cruzado 1000 veces sin verlas porque siempre había tenido prisa, o preocupaciones, o el peso de algo que resolver. Me quedé en ese banco más tiempo del que había planeado. Y pensé en algo que no había podido pensar bien hasta ese momento. Pensé en lo que quería. No en lo que necesitaba resolver. No en los pasos siguientes de ningún proceso. En lo que quería. Para los próximos meses. Para el año que venía. Para la versión de mi vida que estaba construyendo desde cero, con 44 años y más claridad de la que había tenido a los 30. Quería despertarme sin alarma más mañanas. Quería volver a viajar, no por trabajo sino por querer ver cosas nuevas. Quería pasar más tiempo con Julián y con las personas que habían demostrado, en el momento más difícil, que su presencia era real y no decorativa. Quería trabajar bien y descansar bien y comer bien y reírme cuando algo fuera gracioso sin necesitar un motivo mayor para justificarlo. Quería una vida sin capas de mentira debajo de la superficie. Una vida donde lo que se ve es lo que es.
Eso no parecía demasiado pedir. El sol estaba bajando cuando me levanté del banco. Caminé de regreso a mi coche con las manos en los bolsillos y esa sensación particular de quien acaba de tomar una decisión sin haberlo planificado. Una decisión sin documentos ni firmas ni abogados. Solo la decisión de seguir. De elegir seguir, conscientemente, con todo lo que eso implicaba. Antes de entrar al coche me detuve un segundo. Miré el cielo. Ese tipo de cielo de tarde que mezcla naranja y azul con una generosidad que nadie pidió y que está ahí de todas formas, gratis, para quien levante los ojos. Pensé en Natalia. En su adelante. Tenía toda la razón. Adelante.